Buenas, buenas. 6 de junio, 3:31 de la tarde. Este programa se va a publicar el día de mañana, sábado 7 de junio, nada más para tenerlo claro. Y tenemos pues una nueva conversación, seguramente maratónica, con Ignacio Zurdia. Ignacio, ¿cómo está? Richard, un gusto, ¿cómo está usted? Y por supuesto un saludo a quienes nos ven y nos escuchan, principalmente un saludo a quienes nos han escuchado en las anteriores entrevistas, ¿verdad? Que han sido un poco extensas, pero sé que mucha gente nos ha escuchado hasta el final. Yo hago la promesa o el esfuerzo, la promesa Ujú. del esfuerzo de que esta vez no duraremos tanto, pero de verdad muy agradecido con usted y por supuesto con quienes nos ven y nos escuchan todas estas conversaciones y espero que esta también les guste. De antemano, pues quienes vean eso hasta el final, pongan ahí en los comentarios, lo vi hasta el final. Ok. Exactamente. Bueno, Ignacio, tenemos tres temitas y un temita de feria, que ahorita lo decimos, pero básicamente es la espera del anuncio del partido que va a encabezar, ¿verdad? O va a llevar la bandera del proyecto actual del gobierno en las próximas elecciones. No se ha anunciado, pero hay una expectativa muy grande. El segundo sería la comunicación del Poder Judicial. Y finalmente ese problema que usted me decía antes de comenzar a grabar, ese problema eterno de muchos años, de esa representatividad constitucional, pero que en la realidad no se percibe con respecto a la Asamblea Legislativa y sus diputados, ¿verdad? Entonces, vamos con lo primero. Ignacio, ¿usted cómo percibe esa expectativa de la gente al anuncio que en algún momento dará doña Pilar? Me imagino que más temprano que tarde, eso me dijo don Francisco Gamboa cuando lo entrevisté el día de la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. Pero hay una expectativa muy grande, la gente quiere saber eso ayer. ¿Cómo lo ve? Bueno, Richard, yo creo que el mismo oficialismo, el mismo Rodrigo Chavismo juega con esa expectativa porque todavía los plazos le dan, ¿verdad? Es decir, no están Ujú. urgidos. Lo hemos mencionado en programas anteriores, yo lo he mencionado en otros espacios muchísimas veces cuando dicen, no, es que el Rodrigo Chavismo no tiene candidato y no sé qué. Sí, bueno, sí, pero es que todavía tiene chance para no tener candidato, ¿verdad? O sea, todavía tiene Ujú. chance para estarlo considerando. Eh, Sí. Obviamente tendrán sus dudas. Yo no sé si ya lo tienen al 100% definido. Yo he escuchado algunas informaciones de que sí, de que ya lo tienen definido, de que ya está entre dos personas, etcétera, ¿verdad? Pero que todavía no lo van a anunciar. Yo sé que estratégicamente, porque además doña Pilar es una estratega, Ujú. doña Pilar estará esperando precisamente que, o sea, ir jugando todavía con los tiempos para ver las candidaturas que salen enfrente, ¿verdad? Ya tienen a Álvaro Ramos, ¿verdad? En Liberación, ya tienen a Juan Carlos Hidalgo en el PUS, ya hay que esperar a ver qué sale del Frente Amplio, que si el PAC, que termina siendo, ¿verdad? Porque ha querido hacer coaliciones y nadie quiere hacer coaliciones con ellos, ¿verdad? Entonces, van viendo a ver qué surge al frente, ¿verdad? Porque también no solo es escoger una candidatura que represente lo mejor posible para el Rodrigo Chavismo y para sus seguidores, ¿verdad? Para ese más del 50% de la población que represente precisamente la continuidad principalmente de un proyecto personalista asociado con Rodrigo Chávez, ¿verdad? Porque no olvidemos que los datos del CIEP son clarísimos, el 40% según el CIEP, que espero que el CIEP saque un estudio pronto, ¿verdad? Porque ya me están haciendo falta datos Ujú. recientes, porque datos hay muchísimos, pero recientes me están haciendo falta, de que el 40% sólido es un apoyo muy personalista, ¿verdad? Entonces, también es jugar con eso, es decir, ¿cuál va a ser esa figura, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa figura oficialista, mujer u hombre, que pueda representar de la mejor manera la continuidad no solo del proyecto gubernamental, sino del proyecto personalista de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es decir, representar la continuidad de él y que obviamente cuente con la venia, con el apoyo, con la palmadita en la espalda, dicho metafóricamente, bueno, literalmente, de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Un Entonces, proyecto. obviamente, Ajá. sí, habría que ver quién representa mejor esa continuidad y también quién podría ser el mejor competidor frente a los Ujú. rivales que tenga enfrente, ¿verdad? Por eso le mencionaba yo a usted el tema de los tiempos, es decir, en esas dos vías, ¿verdad? Y obviamente también hay que pensar el tema del partido, que el partido ya a estas alturas, con un 87% de costarricenses que no apoyan ningún partido político, pues pareciera ser ya meramente un requisito constitucional, ¿verdad? Es decir, ya el peso de los partidos ya no Ujú. juega el partido político como tal, sino que juegan las figuras. Pero esto no es nuevo, esto ya desde hace varios procesos electorales para atrás. Yo me podría aventurar que se posicionó
claramente la personalización en Costa Rica desde la campaña de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Con la elección de Luis Guillermo Solís, que termina siendo una figura que gana con un partido pequeñito, ¿verdad? Que lo había intentado varias veces, pero que seguía siendo un partido pequeño, lo había intentado, pero que entonces el partido gana, digamos, a pesar de ese partido, o gana sin darle tanta preponderancia a ese partido. Carlos Alvarado después gana a pesar del partido político el cual representa, ¿verdad? Y entonces esas elecciones que venimos ahora viendo precisamente están orientadas a esa personalización por encima de los partidos políticos, y los datos son clarísimos. Igual el caso de El, don Rodrigo Chávez, ¿verdad? el PAC gana, es un pequeño paréntesis nada más, pero es que es increíble la suerte del PAC porque, perdón, eso fue suerte. O sea, ¿cómo se llama? Guillermo Solís gana frente a Johnny Araya que se rinde. Y Ajá. después Carlos Alvarado gana porque mucha gente no quería votar por Fabricio. O sea, en resumidas cuentas, así fue. Yo le puedo hacer un resumen muy a mano alzada, ¿verdad? Porque Sí, obviamente las sí. campañas electorales son multifactoriales, y yo me acuerdo que yo escribí bastante sobre la campaña del 2014, la campaña del 2018 y la campaña del 2022, y dije muchas cosas. La del 2014 yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, que, bueno, Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Creció hasta el puro final. Estuvo muy, Sí. muy marginado del proceso electoral hasta el final, ¿verdad? Es decir, Ujú, yo me ujú. acuerdo cuando la campaña estuvo centrada en José María Villalta, John Araya y Otto Guevara. Cuando José María Villalta, el Frente Amplio, crece sustancialmente los esfuerzos o el foco tanto de John Araya como de José María Villalta, de Otto Guevara, se centra en José María Villalta, ¿verdad? Entonces, como que tratan de bajarlo de esa intención de voto, ¿verdad? Tratan de bajarlo. Y Luis Guillermo Solís, esto de nuevo es un análisis muy resumido, ¿verdad? Luis Guillermo Solís aprovecha ese espacio que le dejan, porque ya hay un contexto de que no quieren votar por Liberación Nacional la mayoría de costarricenses, ¿verdad? No quieren votar tampoco por ciertos liderazgos que ya tenían cierto desgaste, como Otto Guevara, ¿verdad? Y además tampoco querían votar por el peligro que representaba, al menos discursivamente, narrativamente, todo lo que uno quiere decir perceptualmente, el caso de José María Villalta, ¿verdad? Entonces Luis Guillermo Solís aprovecha y crece, ¿verdad? Y gana por poquito la primera ronda, no olvidemos, ¿verdad? Y luego en la segunda ronda, pues termina pasando lo de Johnny Araya, Ujú. renunciando simbólicamente, y aún así le van a votar más de 300,000 personas, que eso era básicamente el voto duro liberacionista, ¿verdad? Ya en el Sí, sí, sí. 2018, no olvidemos que Luis Guillermo Solís tuvo el caso del cementazo, que lo golpeó muchísimo, lo sigue golpeando, es quizá el principal lunar que tiene en su reputación, ¿verdad? Y el Eh, hueco fiscal también. bueno, el hueco fiscal también tuvo muchos cuestionamientos, lo sigue teniendo, y todavía mucha gente lo sigue recordando por esos elementos, ¿verdad? Y a pesar de eso, a pesar de ese último año del gobierno de Guillermo Solís, pues Carlos Alvarado logra entrar en una segunda ronda en una campaña electoral, de nuevo haciendo un resumen muy, 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 muy general, ¿verdad? En una campaña en la cual las candidaturas eran muy flojas, casi que todas, ¿verdad? Entonces, Sí. yo me acuerdo muy bien que en el 2018, cuando veíamos los datos de las encuestas, yo hice un artículo al respecto, de hecho, artículo de opinión, era que las bases, digamos, los apoyos eran muy reducidos, ¿verdad? Muy, muy, muy reducidos, pequeñitos, y había una indecisión altísima. Y claro, cuando aparece el tema polarizante definitorio del matrimonio igualitario, ¿verdad? Cuando aparece ese tema, entonces permite que dos candidaturas, que ya sabemos cuáles son, logren entrar en una segunda ronda en una campaña en la cual estaba muy apagada y no calentaba, y calentó hasta el puro final. Entonces le permite a un candidato de un gobierno en el cual ya tenía cierto desgaste bastante, ¿verdad? Y cierta impopularidad, claro, no tan alta la impopularidad de Guillermo Solís como la de Carlos Alvarado, pero sí tenía una impopularidad ya considerable. A pesar de eso, Carlos Alvarado logra entrar en esa segunda ronda, y en esa segunda ronda, pues, en esa campaña de atracción de votantes, ¿verdad? De moderación del discurso y demás, Carlos Alvarado le gana a Fabricio Alvarado, ¿verdad? Entonces, Fabricio, Sí. recordemos que entra primero en esa Ujú, primera ronda, entra, ujú, digamos, como el caballo ganador, pero no logra sostenerse ahí. En cambio, el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Solís, sí era que había entrado ganando la primera ronda, ¿verdad? Y en ujú, la segunda ujú, ronda, ujú. claro, termina ganando con todo lo que gana, no solo por ese contexto de rechazo hacia Liberación Nacional, que hoy en día sigue siendo muy fuerte, fuertísimo, sino Más también grande, más fuerte. sí, aún más fuerte, sino que también Johnny Araya hace lo que hace de renunciar simbólicamente, porque no puede oficialmente renunciar, pero sí renuncia discursivamente y toda la campaña,
y pierde como pierde, ¿verdad? Ya en el 2018, como les digo, ahí es donde Carlos Alvarado logra sobreponerse, igual como Rodrigo Chávez, ¿verdad? En la última segunda ronda, en la última campaña con esa segunda ronda contra José María Figueres, entra de segundo, pero gana con una diferencia, digamos, considerable, ¿verdad? No Sí. tanta la diferencia entre el de Guillermo Solís y John Araya en el 2014, pero sí con una diferencia importante. Entonces es interesante todas estas dinámicas de ver, repito, recapitulando, entender cómo han sido las campañas, ¿verdad? Y cómo los partidos políticos han venido perdiendo muchísimo peso y es la personalización, obviamente, de las figuras, ¿verdad? Y cómo esas figuras logran capitalizar ciertos temas coyunturales que les permite competir en determinados momentos en una campaña electoral. Una pregunta, Ignacio. Vamos a hablar un escenario completamente irreal, ¿verdad? Pero como trayendo a valor presente lo siguiente. El presidente Chávez gana en segunda ronda con 1.100.000 y pico de votos, casi Ajá, 1.200.000, ¿verdad? ajá. Si no me equivoco, 1.160.000 y algo mil. Si la Oh, memoria no me, o sea, si el Omega 3 me llegó bien, por ahí va. Ok. Sin embargo, ese era el apoyo que el presidente, hoy presidente, tuvo en ese momento. En un ajá. escenario totalmente hipotético, que hubiera una reelección y se lanzara el presidente Chávez con el nivel de popularidad que tiene el día de hoy, ¿cuántos votos tendría? Uf, Si las elecciones fueran hoy. vamos a ver, creo que Usted sería, que maneja esos datos para arriba, para hey, abajo y hace la ecuación y todo eso. pucha, sería, vamos a ver, partiendo, digamos, de que no hubiese tanto abstencionismo, ¿verdad? Porque es que hay que meter el elemento del abstencionismo y hay que jugar con eso. Ujú, Recordemos que cuando Rodrigo Chávez gana en segunda ronda hay un abstencionismo del 40%. No, en primera ronda era el 40%, ¿verdad? En la ujú. segunda ronda no recuerdo exactamente cuánto fue. Y entonces Rodrigo Chávez entra digamos, gana la segunda ronda, creo que es con el 19% del padrón, 20% si mal no recuerdo. Y claro, después de eso, en las primeras mediciones, en la primera medición del CIEP tiene un 78% de Por popularidad por ahí. ahí, sí, el primer año. Lo cual uno podría aventurarse a decir de que hay mucho abstencionista, muchísimo abstencionista, Ujú. que apoya a Rodrigo Chávez hoy en día, ¿verdad? Que no le Sí, votó. y hay un fenómeno también, porque hay muchas personas, digamos, de media adultez en adelante, que no han votado y que hoy manifiestan su intención de votar, independientemente de por quién. Ajá. Y también, si nos ponemos en modo Mario Quiroz activado, ¿verdad? Con los datos, hay una generación joven que está desencantada con la idea de votar. Pero yo me pongo a pensar, con ese nivel de favoritismo, de apoyo que tiene el presidente, aún hoy, en su tercer año, Sí. o sea, no, ya cuarto año. O sea, estamos como descontando el último año. Em, si hoy hubieran elecciones y el presidente pudiera lanzarse, dígame si estoy equivocado, pero yo creo que él sacaría más votos que con los que ganó la presidencia, ¿o no? Sí, no, totalmente. No, claro. Ujú, Si partimos de la premisa que Rodrigo Chávez tiene como mínimo, ¿verdad? Según el último estudio del CIEP, ¿verdad? Porque oscila, digamos, los apoyos entre el 54%, 65%, pues por supuesto, si estamos hablando que lo que le decía, o sea, que no había sacado ni un 20% en la segunda ronda de todo el padrón electoral y hoy en día tiene la cantidad de apoyos que tiene, ujú. ¿verdad? Ok, Entonces, sí, sí. y retomando de repente un poco el tema del anuncio. Evidentemente, cuando usted me comenta que lo que está haciendo, no sé, doña Pilar, dice usted, ¿verdad? Al momento de jugar con esa expectativa, siento que ese término o ese verbo jugar está más en función de la competencia, más en función de los otros partidos que están esperando ver. Pero en función del electorado, es un grupo de gente que está con una, o sea, no sé, es una expectativa muy grande, rayando en la ansiedad un poquito. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan importante es ir generando un discurso de cohesión?
Bueno, antes de entrar con eso, Richard, ya ahora lo estoy confirmando, ¿verdad? Porque yo no me sabía Ajá, exactamente la cifra exacta del padrón. Según datos que tengo aquí, son casi 3.700.000 personas. Hoy correcto. en- Ujú, por ahí va. Entonces, si sacamos el 54%, son casi 2 millones de personas. O sea, si el presidente se lanzara hoy y tuviera la posibilidad de hacerlo, Si, sacaría... logra- si lograra movilizar todo ese votante, ¿verdad? Todo Ajá. ese votante y sacara muchísima gente del abstencionismo, sí. Yo lo dudo, pero ya con que saque 1,5 millones, por ejemplo, ¿verdad? O más de 1 millón de votantes, pues ya se podría partir de que podría ganar en primera ronda, ¿verdad? Para empezar, número Ujú. uno. Eso, ¿verdad? Eso de la primera ronda, que hay algunos colegas y todo, que yo no lo voy a asegurar, yo tengo que ver cómo se va movilizando, ¿verdad? Esa base en los próximos meses, yo me baso en los datos y en este momento, faltando los meses que falta para las elecciones, uno no puede asegurar nada. Además, Sí, a mí nunca correcto. me vas a escuchar pronosticando absolutamente nada, porque a mí no me gusta el análisis de pronóstico, ¿verdad? Estamos hablando de Eh, algo totalmente hipotético. no, totalmente, totalmente. Pero entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Si quitáramos todas las variables que pueden jugar del abstencionismo, el abstencionismo estructural, el abstencionismo histórico, cuando vemos los Ujú. datos del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que hay un abstencionismo que se ha consolidado, ¿verdad? A ver si gente de ese abstencionismo sale a votar. Pero si sacáramos todas esas variables, ¿verdad? Y dijéramos, no, solo agarramos el padrón electoral y Rodrigo Chávez con ese apoyo, si él fuera de nuevo candidato, si tuviéramos un sistema como el gringo, ¿verdad? De un segundo mandato continuo, de la posibilidad de un segundo mandato continuo, pero entonces ahí sí podríamos decir de datos altísimos, ¿verdad? De posibles Ujú. votantes de 1,5 millones, lo más 2 millones si lograra crecer tanto, ¿verdad? Del padrón electoral. Pero como le digo, Richard, todo depende de sacar todas esas variables que obviamente van a influir y además va a influir algo obvio de esto, porque estamos hablando de un caso hipotético. Primero, que no, Sí, no puede suceder porque Rodrigo Chávez no puede ser candidato. Segundo, que correcto. era, y aquí lo enlazamos con este segundo tema que usted está poniendo sobre la mesa, pues segundo de este estrés natural que debe tener el grupo más cercano de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Los principales tomadores de decisión, los estrategas allá adentro, que es a quién ponemos de candidato que nos pueda trasladar la mayor cantidad de ese apoyo, ¿verdad? No solo Ujú. trasladar de representar y de asegurar la mayor cantidad de ese apoyo, que la gente diga, sí, sí, esta persona representa definitivamente la continuidad del presidente que yo apoyo, ¿verdad? Para el Rodrigo Chavismo. Y obviamente también, como yo le decía, el tema de los rivales enfrente, ¿verdad? De quiénes va a tener enfrente, porque de ahí, a ver, también me imagino que en el Rodrigo Chavismo están pensando de que, y esto también es muy cierto, que en las campañas electorales muchas cosas pueden suceder. Sí. Yo siempre he hecho una comparación de este contexto en el que estamos, esta coyuntura electoral, con la campaña del 2010. No tanto por similitudes entre los liderazgos, porque son muy diferentes. Por ejemplo, Oscar Ujú. Arias y Rodrigo Chávez son muy diferentes, pero Oscar Totalmente. Arias también tenía un apoyo popular, digámosle, considerable en su gobierno del 2006-2010, ¿verdad? Y ahí apareció Pero, la figura, y ahí apareció pero la ¿por figura de qué? Laura Chinchilla. Sí, 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 ¿por por qué eso. tenía ese apoyo, Era verdad? un contexto diferente y demás, pero igual, o sea, ahí esa era el último dejo de un liberación nacional antes de que pasara lo que le pasó después del gobierno de Laura Chinchilla, que no han vuelto a ganar ninguna elección presidencial, ¿verdad? Pero entonces, ese contexto se me hace muy similar porque teníamos una Laura Chinchilla que no era tan conocida, ¿verdad? O sea, tuvo que construir, aún así, su figura importante en esa campaña, y tenía al frente liderazgos que no tenían la suficiente fuerza. En ese caso eran liderazgos de oposición muy desgastados. Recordemos Sí. que los principales liderazgos que tuvo enfrente, los principales rivales que tuvo enfrente fue Otón Solís, ya muy desgastado en la campaña del 2010. La mejor campaña de Otón Solís fue la del 2006, ¿verdad? Que estuvo cerca de ganarle a Oscar Arias, pero no pudo, y luego la del 2010, que fue un desastre. En el 2010 también estaba Otto Guevara en su última campaña, no, en su penúltima campaña, ¿verdad? Y entonces estaba ahí tratando nuevamente de atraer votantes, pero obviamente la campaña de Laura Chinchillas fue lo suficientemente estratégica, no fue una brillante, pero fue lo suficientemente estratégica. Podemos hablar sobre eso, podemos hablar sobre el discurso, el famoso eslogan de adelante, lo que significaba, ¿verdad? Cómo ella trató de posicionarse en un centro, ¿verdad? Frente a las candidaturas de Otón Solís por un lado y la de Otto Guevara por el otro, y representar la continuidad de un grueso de la población que quería continuar digamos, con un proyecto que se representaba en Oscar Arias y ese gobierno de liberación nacional en ese contexto, repito, ¿verdad? Hace muchos años.
Y Ujú. entonces es más similar eso, ¿verdad? Es decir, un presidente que no está saliendo por la puerta de atrás, ¿verdad? Porque tiene un apoyo considerable y hay una candidatura que no tiene el mismo peso, no tenía el mismo peso, ¿verdad? Que Oscar Arias en ese entonces, y entonces que busca esa continuidad y ya sabemos cómo Laura Chinchilla ganó en primera ronda con 800,000 votos, ¿verdad? 800 y pico mil votos. Entonces, sí hay similitudes, repito, de nuevo, veo similitudes, pero no estoy pronosticando que vaya a suceder lo mismo, muchas cosas pueden suceder y muchas cosas han cambiado en la política costarricense desde esa campaña, ¿verdad? Sobre todo esto que estamos hablando de que ya la gente, ya el partido político no pesa tanto, en ese entonces Liberación Nacional Correcto. sí pesaba, las figuras pesan muchísimo más, en ese entonces era una mezcla entre Laura Chinchilla como figura y el partido político a lo que representaba, hoy en día es más la figura por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Más bien, hoy en día, como diría Mario Quiroz, ya los partidos no juegan en positivo, ¿verdad? Y entonces los partidos políticos obviamente no juegan en positivo porque representar a un partido político, por más de que vos trates de ser una figura competitiva, y esto lo hemos mencionado en programas anteriores, en conversaciones anteriores, los liderazgos competitivos dependen también del contexto, dependen de su capacidad de atraer mayorías en función de una coyuntura particular, no solo si son muy formados, muy académicos, muy inteligentes, muy todo, ¿verdad? Es decir, depende del contexto en el que está y depende de si representa o no un partido político que les genere un desgaste. Hablamos sobre el caso de Álvaro Ramos, yo lo he mencionado en otros espacios. Álvaro Ramos a lo mejor ahorita se arrepiente de ser candidato de Liberación Nacional, porque pudo haber sido un candidato con partido taxi. Él pensó entrando a Liberación Nacional que iba a tener una base de votantes importante. Cuando pasó lo de la convención, seguramente se asustó, dijo, pero no se suponía que llegaban 400,000 personas a votar a la convención de Liberación y ahora no llegaron ni 200,000, ¿verdad? Ni la mitad llegó a votar a la última convención. Entonces, obviamente, el caso de Álvaro Ramos, ¿verdad? Es el Álvaro Ramos cómo se posiciona por sí solo, ¿verdad? Como candidatura, como liderazgo atractivo ante un sector de la población opositora sobre todo, pero también cómo se quita encima esa losa que tiene encima de ser Liberación Nacional, ¿verdad? El partido que representa, además de que las decisiones que ha estado tomando últimamente es para reforzar más bien a ese partido al que representa, ¿verdad? Porque sabe que tiene muchos favores que tiene que devolver, ¿verdad? De los apoyos que recibió en la pre-campaña. Entonces, toda esta nebulosa al final es un tema de cuál puede ser el mejor liderazgo y si entienden realmente el contexto en el que están, ¿verdad? El contexto en el que están, qué pueden representar, a quiénes pueden atraer, porque, y lo resumo en esto, o sea, obviamente sabemos muy bien que el Rodrigo Chavismo tiene esos porcentajes importantes, ¿verdad? Más del 50% de la población, 54, 65, lo más, etcétera, que ya sigue siendo muchísimo, por un Ujú. lado, ¿verdad? Por el otro Correcto. lado, sabemos que la candidatura del Rodrigo Chavismo, pues tiene que lograr, sin ser una copia, representar la continuidad de ese proyecto, sea un proyecto gubernamental o personalista, que principalmente es personalista, ¿verdad? Centrado en Rodrigo Chávez y Rodrigo Chávez lo que representa para ese grueso de la población, ¿verdad? Ese cambio que quieren en la política costarricense, ¿verdad? Porque yo lo he mencionado. La parte emotiva, que no es como a veces que dicen, no, es que las emociones son lo que pesan, no la razón. No, a ver, no vamos a hacer una falsa dicotomía. No es como que tenemos que separar la razón de las emociones. Los seres humanos somos racionales y emocionales. ¿Verdad? No Correcto. es como que podemos llegar y decir, no, ahorita estoy 100% racional y ahorita estoy 100% emocional. Por supuesto que no. Y el voto es una mezcla de las dos cosas, pero las emociones es un catalizador para la movilización del voto. ¿Verdad? Una emoción es lo que me lleva a mí a tomar una decisión y a moverme de cierta manera, ¿verdad? O sea, yo valoro ciertas cosas y después digo, esta emoción me está movilizando, me está animando a hacer tal cosa. Sabemos que ahorita hay una emoción, cuando vemos los datos, de muchísimo descontento hacia, sobre todo los Rodrigo Chavistas, ¿verdad? De la mayoría de la población. Digamos, Rodrigo Chavistas, digamos que hay gente que no es Rodrigo Chavista, que son estos neutros que dice el CIEP, ¿verdad? Ujú. Que no necesariamente apoyan a Rodrigo Chávez, pero pueden estar de acuerdo con el fondo del discurso de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Entonces, hay gente, hay muchísima Que gente. de hecho sí, le quería aportar ahí porque yo hablo con mucha gente todos los días, eh, digamos, gente nueva. O sea, me toca hablar con gente que no conozco y en ese momento tengo la oportunidad de conectar con ellos y me dicen, no voy a decir muchísimas, pero hay un porcentaje considerable que de repente no están totalmente de acuerdo con algunas formas del presidente, pero dicen que tiene razón. Sí, ¿Verdad? De lo que expone, de lo que señala. Entonces, esa es una fuerza interesante que están en esos neutros fuera del 50 y pico al 65, fuera de ese margen que eventualmente podrían claro, no, es irse, que, ¿verdad? Richard, el escenario más favorable para Rodrigo Chavismo es
que la figura que vayan a poner de candidatura presidencial, hombre o mujer, no solo represente, no solo jale al Rodrigo Chávez, no es capaz que jala gente de fuera al Rodrigo Chávez, porque dicen, no, este me gusta más que Rodrigo Chávez. Estoy de acuerdo con el discurso, con el fondo y todo, pero todo lo que representa estoy de acuerdo. Imagínense lo que sería eso, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo los datos, por ejemplo, Rodrigo Chávez tiene, según el último dato del CIEP, que el trabajo de campo lo hicieron en marzo, por eso hay que esperar nuevos datos. Ujú. Eh, Cada de, 3 meses, ¿verdad? sí, Sí. espero yo. A veces se Mm. tardaron, en el último creo que se tardaron un montón más. Pero bueno, no, yo no estoy en lugar para exigirles absolutamente nada. Más bien, muchas gracias por los estudios. El apoyo a Rodrigo Chávez era el 54%, aquí lo tengo, opositores férreos el 29%, digamos, la gente que definitivamente no Ujú. apoya no quieren ver a Rodrigo Chávez ni en pintura, 29% y los neutros un 17%. Imagínate que puedan agarrar ese 54% y sumar ese 17%. No creo que lo vayan a sumar todo, pero que puedan sumar un porcentaje importante de ese 17%. Sería Ahora, una si fuerza usted notable. si agarra Sid Gallup, que es más reciente, Sí, obviamente no es la misma muestra, no es la no, misma no, metodología, decía 65, creo. 65 de aceptación, entre bueno y muy bueno, si no me equivoco, y opositores 22. Lo que se Correcto. engrosó fueron los neutros. Ajá. Es que por eso es tan importante entender el contexto en el que estamos. Por eso yo le he dicho a usted en conversaciones anteriores, y lo voy a volver a decir porque es importante, que Rodrigo Chávez no es una causa, no es una causa del descrédito de las instituciones, de las bajas valoraciones que hay hacia los partidos políticos, hacia la Asamblea Legislativa, hacia el Poder Judicial, etcétera. Es una consecuencia. Rodrigo Ujú. Chávez aparece en un momento determinado, en una coyuntura determinada en el 2022, con un discurso que conecta con muchísima gente en este país. Y hoy en día sigue conectando con más gente de la que conectó incluso en la campaña, ¿verdad? Entonces, hay una gran mayoría de la población que sí, que quiere un cambio total en la política. Por eso es que el gran reto de los opositores no es solo competir con Rodrigo Chávez, o sea, no es solo poder hacerle el frente y no es, si ellos creen que están siendo estratégicos, pasar hablando del estilo discursivo, de esto y de lo otro. No, es cómo recuperar la confianza de una mayoría de la población que ya no quiere escucharlos a ustedes, que ya hay un problema de legitimidad de origen y eso significa que ya el mensajero en muchos opositores ni siquiera tiene la credibilidad para que le escuche, ¿verdad? Y, Entonces, y lo que me causa una curiosidad tremenda, Ignacio, ahí, es que los opositores tratan de comunicar una realidad que valga la redundancia rara, no es real. O sea, tratan de construir un discurso en el que dicen, la gente ya no quiere saber nada del presidente, por ejemplo, no le gusta el estilo, etcétera, pero las encuestas dicen exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente observa las encuestas y observa el discurso de la oposición sobre el liderazgo y la popularidad que tiene el presidente, uno dice, o las encuestas están mal, dígase, Opol, Sid Gallup, CIEP UCR y Despo Una, porque todas concuerdan, poquito más, poquito menos, pero concuerdan, ¿ok? sí, que una O, mayoría, que una mayoría eh, está de acuerdo con el presidente. Exa- Sí, de acuerdo. exactamente. Y por otro lado, entonces, si las encuestas no están mal, entonces la oposición me está mintiendo. No, no, a ver, esto es muy sencillo. Si yo que trabajo en consultoría, yo Ujú. siempre he trabajado con políticos y no voy a decir con quiénes porque eso es irrelevante, pero Sí. sí he trabajado con la izquierda, con la derecha, con progresistas, con conservadores y siempre trabajo con los datos. Ujú. Y si yo llego y voy a hacer una consultoría, yo les voy a decir, ok, estos son los datos que hay. Que lo mejor sería también hacer estudios propios, ¿verdad? Hacer estudios propios para profundizar en esos datos y ver más datos, ¿verdad? Tener más datos a mano y obviamente esos datos no pueden estar ni maquillados ni tergiversados. Obviamente si uno va a trabajar en eso y va a pedir un estudio, uno quiere los datos más crudos y más ciertos posibles, aunque no nos guste lo que estemos leyendo, ¿verdad? O viendo en los datos. ¿Verdad? Yo quiero los datos más consolidados y más fuertes y más objetivos posibles. Y eso es lo que nos da hoy en día los estudios de opinión. Hay estudios de opinión de estudios de opinión. Obviamente yo tengo una preferencia con ciertos estudios de opinión en función de la metodología que yo puedo ver, que yo puedo ver Ujú. la metodología, que puedo ver cómo hacen el muestreo, además las preguntas que hacen, ¿verdad? Porque hay estudios de estudios, hay estudios que nada más hacen 2, 3 preguntas, hay estudios como los del CIEP que hacen muchas preguntas que incluso podrían hacer más. Y yo les he dicho, bueno, les he hecho guiños a los del CIEP para que profundicen más, ¿verdad? Sobre todo en la oposición, los liderazgos que hay en oposición o en quienes están pensando los opositores de liderazgos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le he dicho durante el último año, año y medio, ¿por qué el CIEP no ha hecho una pregunta abierta
Por ejemplo, cuando hace esto del 54%, 54% de apoyos a Rodrigo Chávez, 29% opositores férreos, 17% neutros. Haga el filtro, ahora sí, pregúnteles a ese 29% de opositores férreos, hágales una pregunta abierta y luego le pregunta a los 17% de neutros, ¿por quién votarían o por quién les gustaría votar? Cuando yo le pregunto a usted cuál es el liderazgo de oposición más fuerte, ¿usted quién me diría? Y no le doy una lista de nombres. A ver quién me dice primero. Y luego de que me Esa diga algo, pregunta está bien difícil. claro, no, por supuesto, a cómo está la cosa, sí, pero bueno, se les puede ocurrir algún candidato ya oficial, ahorita que haya. ¿Verdad? Vea, Y vea. después de que diga, y Sí, después de sí. que digan eso, y después de Ajá. que digan eso, hay que hacerles una pregunta aún más importante. ¿Y cómo lo valora? Vea, ¿Qué es más valoración le da fácil, usted a esa se persona? lo digo en serio y objetivamente, es más fácil tratar de pegar el número que va a salir en la lotería el fin de semana porque tengo 100 opciones Sí. concretas. Pero cuando usted le pregunta a alguien un liderazgo en oposición que se perciba potable, Ujú. la gente se queda patinando. Claro, Y, es que y si escucho yo ayer o antier a Eliezer Feinsack decir que va para segunda ronda, cuando su partido de 6 diputados tuvo 5 renuncias, porque fueron 5 al final de cuentas, aunque uno se cambió, y quedan 2, él está, vea, Eliezer está a un paso de ser el independiente. sí, Está a un, que se le vaya literalmente, un diputado más, nada un más. diputado más y él es el Gilberto Campos. independiente, ¿verdad? Y Sí. por otro lado, no sé, o sea, yo percibo esa situación y digo, no, o sea, no hay liderazgos. O sea, No, no hay liderazgos así. Bueno, y si hablamos de otra persona, como por ejemplo Claudio Alpizar, que dice en el octavo mandamiento que va a sacar 15 diputados y que van para segunda ronda, entonces yo me pongo a pensar, a ver, o sea, no sé cómo dicen usted y Mario Quiroz, la caja de resonancia, ¿verdad? El algoritmo sí, sí, que sí, los sí, sí. engaña y cosas de ese tipo, o yo no sé si es que de repente tuvieron un mal sueño, pero es que de verdad esas cosas son irreales. No, totalmente, Richard. A ver, lo de la cámara de eco es lo más común en la política. Y se lo digo yo que llevo años trabajando en esto. Lo más normal es que los políticos se metan en un espacio autorreferencial y autocomplaciente, ¿verdad? De gente que le está diciendo en el oído lo que quiere escuchar y obviamente mucha de esa gente que le dice lo que quiere escuchar, lo que quiere es mantener el puesto que ese político le dio, ¿verdad? Ese puesto de confianza. Entonces lo Ujú. tienen feliz ahí, no, sos maravilloso, sos excelente, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. ¿Verdad? Y podemos hablar incluso de un precandidato, no voy a decir el nombre, ya adivinarán quién es, el precandidato de la Convención de Liberación, que pensó que podía ser presidente de la Asamblea Legislativa, luego candidato de Liberación Nacional, etcétera, y que acaba de renunciar al Partido de Liberación Nacional. Bueno, entonces, Ujú. muchos, o sea, yo hice un tweet, ¿de acuerdo? Si me quieren buscar en Twitter, el Ignacio Azul, bueno, X se llama ahora, que decía eso, de que cualquier persona puede aspirar. Estoy parafraseando mi propio tweet porque no me acuerdo exactamente cómo decía. Pero cualquier persona puede aspirar a ser presidente de la República. Cualquier Sí, persona. Bien por la democracia, la Constitución lo permite. Bueno, no cualquier persona, las personas que cumplan los requisitos. que haya ¿Verdad? nacido en Costa Rica. Rica, etcétera. ¿Verdad? Cualquier persona en esas condiciones puede aspirar a ser presidente de la República. La competencia lo permite. O sea, no la competencia, las reglas de juego lo permiten. ¿Verdad? Que puedan aspirar. Pero la democracia se va a encargar, la misma gente, el mismo contexto, el mismo electorado se va a encargar o de subirlo, de validarle ese pedestal en el cual se subió, o de traerlo a la realidad, ¿verdad? De bajarlo a la tierra. Y así hemos visto muchos, y por eso tenemos tantas candidaturas presidenciales en los últimos procesos electorales. Cantidades impresionantes, claro, también el negocio de la doble postulación, de la deuda política, etcétera. Eso también no lo dejemos de lado. Pero entonces, la gente, o sea, los políticos deciden, para estar en política hay que tener un ego, ¿verdad? Hay que creérsela. Pero el ego tiene que estar dimensionado de manera justa, ¿verdad? O sea, Conectado a tierra. buen liderazgo, lo decía Steve Jobs, los mejores, de nuevo parafraseando porque no me lo sé exactamente, que decía que los mejores liderazgos se rodean de gente que sabe más que ellos, ¿verdad? O que gente que Sí. sabe en áreas donde ellos no saben. Y es que esto es obvio, esto parece sentido común, ¿verdad? El político, para ser un buen político, debería escuchar a la gente que sabe cosas que el político no sabe. Y también debería ver los datos. Si los datos están ahí, entonces, ¿qué estás haciendo con esos datos? Y volvemos a lo que hablamos al inicio. De ahí, si algún político o algún liderazgo político quiere renegar de los datos que hay de estudios de opinión, entonces está bien, hágalo, pero ¿cuáles son sus datos?
O sea, ¿cuáles datos tiene usted a mano para decir que los datos que yo tengo son falsos? Porque los datos que tenemos son estos, ¿verdad? O sea, yo no tengo nada que ver con esos datos. Esos datos yo los saco porque son de estudios de opinión que los han hecho, se llaman fuentes secundarias, que están ahí, ¿verdad? Que uno puede revisarlas y, por ejemplo, podemos ver los datos de IDESPO también, ¿verdad? Que los datos de IDESPO, por ejemplo, en los últimos años han comprendido, nos dan a nosotros suficientes datos para entender por qué un liderazgo fuerte, mano dura, es tan atractivo en Costa Rica. Porque hay una grandísima mayoría en Costa Rica que quiere ese tipo de liderazgo. ¿Por qué Bukele, cuando vino a Costa Rica, le generó tantos réditos a Rodrigo Chávez y por qué Rodrigo Chávez tiene tan buena relación con Bukele? Le Porque Bukele subió es un 10 arquetipo, puntos, que como Bukele 10 es un puntos le subió. arquetipo de liderazgo que a Ujú. la mayoría de costarricenses les gusta. Entonces, cuando uno ve esos datos, con esos datos tienen que trabajar todos, ¿verdad? Por eso es que yo le mencionaba a Richard, el tema de, está bien, puede que haya mucha gente que no le guste el estilo, lo dijo Natalia Díaz también, que haya gente que no le guste el estilo de Rodrigo Chávez, pero que está de acuerdo con el fondo, ¿verdad? Cuando Sí. nosotros vemos que los partidos políticos llevan años siendo la institución peor valorada en este país, que el 87, bueno, ahorita tiene un 3, vamos a ver si lo tengo por aquí. La asamblea, vea, los partidos políticos en el último estudio del CIEP tienen un 3,6 de 10. Imagínense esa nota, ¿verdad? Y seguramente estaría más bajo, pero si encuestaron gente que trabaja en algún partido político, puede haber aumentado, ¿verdad? Ese porcentaje que no estuviera tan abajo, ¿verdad? En Ese ese proceso. 3,6 de 10, si lo llevamos a nota 100 en un examen de colegio, universidad, es un 36. 36. Sí. Para O eso sea, mejor ni hubiera ido a hacer el examen. es una Para sacar pésima un nota. 36 no le da vergüenza. Entonces, claro, 3,6 los partidos políticos. La Asamblea Legislativa es la segunda institución peor valorada, 4,5. ¿De qué está compuesta la Asamblea Legislativa? De esos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, incluso cuando escuchamos en discursos, me acuerdo una conferencia de prensa del presidente de la República, Rodrigo Chávez, uno de los miércoles, le tiró, dicho coloquialmente, le tiró fuerte al Partido Progreso Social Democrático, que fue el partido político que lo llevó al poder. Y ¿Sí? porque a él no le importa tirarle a ningún partido político. Él sabe que la disputa, que la competencia electoral no está en los partidos políticos. Incluso los partidos políticos, para un candidato que quiera ser potable, pareciera que es más un tema, por eso decíamos, meramente un requisito constitucional. Pero el problema también es cuando hay candidatos que están en partidos políticos que no son partidos taxis ni siquiera, o sea, son partidos políticos tradicionales, con ese rechazo del 3,6, ¿verdad? De esa nota tan baja, y entonces son partidos tradicionales que más bien le terminan generando un efecto contraproducente, porque entonces yo Pero represento, Ignacio, vea, démosle vuelta al asunto. también es muy negativo, es una marca muy desacreditada. Sí, pero démosle vuelta al asunto. Si el 87% de la población, según la última encuesta del CIEP, si no me equivoco, Sí, no se identifica con partidos políticos y los partidos políticos se representan, o sea, para la opinión pública, para lo que uno sí. ve en la Asamblea Legislativa, o sea, dele vuelta a eso. Los partidos políticos, por otro lado, también se podía interpretar que sobre 100 tienen una nota de 13, o sea, pegaron el nombre. Sí. No, sí, una de Así las de preguntas triste. que yo he venido haciendo en algunos programas de análisis es, ¿de verdad el liderazgo más potable de la oposición debería salir de la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo fue la última vez que No. un diputado fue presidente de la República, un exdiputado? ¿Cuándo fue? Abel Pacheco. Hace años. O sea, el siglo pasado. Abel No, el Pacheco siglo fue pasado no. presidente, Hace siglo, 2002. sí, Abel Pacheco fue 98 presidente, entre otras fue cosas, porque un señor que cae muy bien, eh, porque tenía un programita de 5 minutos todos los días, Miguel Ángel Rodríguez. antito de Dragon Ball. Sí, del 98 al 2002 estaba Miguel Ángel Rodríguez de presidente de la República con el PUSC, ¿verdad? En esa época, Abel Pacheco era diputado, pero también Abel Pacheco, más que diputado, era una figura importante, digamos, de televisiva y todo, ¿verdad? Era una figura Sí, sí, mediática. sí, 2002 es sí. presidente. Después de él, ¿quién siendo, bueno, quién siendo diputado recientemente fue presidente de la República? ¿Verdad? Entonces, esa es una buena pregunta. O sea, ¿quién de la Asamblea Legislativa ese es un elemento diferenciador, es un elemento que suma a la reputación para ir a competir en una elección presidencial? Sobre todo, si hace años no teníamos el contexto tan fuerte que tenemos ahora de desprestigio de estas instituciones. Hoy en día, con el desprestigio que tienen los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, de ahí va a salir el mejor liderazgo opositor.
¿verdad? Entonces, habrá gente en la oposición que le van a apostar a Álvaro Ramos, pero Álvaro Ramos de nuevo. Álvaro Ramos puede tratar de ser un liderazgo competitivo, pero tendría que serlo a pesar del partido político al que representa. Y ya representa a un partido político con un altísimo rechazo en Costa Rica. Si Y nosotros de vemos los hecho, ejemplo y vemos que 87% no tiene partido político, que dentro de los apoyos reducidos hacia los partidos políticos, dentro de ese 13%, el apoyo más alto es hacia Liberación Nacional y es un 4%, que ese 4% es básicamente lo que les va a votar en la convención, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ese 4%, la pregunta siempre es, ¿cómo crece Álvaro Ramos a pesar de ese 4%? El CIEP también decía que dentro de la intención de voto, en una indecisión altísima, porque obviamente todavía no hay liderazgos tan definidos, ¿verdad? Y no ha calentado la campaña, obviamente la intención de voto más alta era un 7% de la candidatura de Liberación Nacional. Es decir, que uno podría extrapolar esos datos del 7 y decir, el 4% de esos liberacionistas y un 3% que no se dice ser liberacionista, que podría estar pensando en votar por la candidatura de Liberación. Aún así, un 7% no es competitivo. Un ok, 7% no es Ignacio, nada. Ignacio, volviendo a la pregunta inicial, porque todo eso tiene que ver, ¿verdad? O sea, estudiar a la oposición es parte fundamental o el punto de partida para entender qué es lo que va a hacer la parte oficialista. Uh -huh. Entonces, mientras voy guardando mi primera taza de café y previendo esta conversación, tengo la segunda aquí lista. Entonces, en la parte oficialista, por lo menos hay tres partidos. Pueblo Soberano, que ya hizo su Asamblea Nacional, Motiva, por lo menos, ¿verdad? Y aquí Costa Rica manda, Ajá. por lo menos, y podrían haber más por ahí. Sin embargo, cada partido tiene su propia población, su propio grupo, y evidentemente todos quieren que sea ese partido. Claro. Evidentemente todos se identifican como rodriguistas, Deuda pero... política y diputaciones. ¿Ah? Deuda política y diputaciones. Es lo que principalmente Son están buscando. dos variables muy importantes, pero más allá de la deuda política y las diputaciones, está lo que doña Pilar ha establecido como un norte y es el movimiento rodriguista. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo se debería generar ese discurso que cohesione, que una, que fusione a todas estas agrupaciones identificadas como rodriguistas, independientemente de cuál partido se escoja para llevar a cabo el proceso de cara al 2026? Bueno, es que ahí está en dos vías, Richard. Una, a nivel interno, como los partidos políticos, todos esos partidos políticos, Rodrigo chavistas o rodriguistas, a mí no me gusta tanto rodriguista, no me gusta chavista por sí solo, ni rodriguista por sí solo, porque rodriguista, incluso podríamos decir Rodrigo Arias, ¿verdad? Y chavistas, porque ya después dicen que uno está asociándolo con Hugo Chávez, que ideológicamente no tienen nada que ver. Sí, sí, Discursivamente sí. podrán tener algunas similitudes, pero ideológicamente son dos polos opuestos totalmente, ¿verdad? Nada tiene Ajá. que ver una cosa con el otro, o sea, no representan Aclarado y descartado. a más. Por eso yo siempre digo Rodrigo Chavista, para que no estén diciendo, no, es que ¿por qué le dice Chavista? No, Rodrigo Chavista. El Rodrigo Chavismo, para empezar, los liderazgos de esos partidos políticos tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, ¿ah? Porque ya ponerse de acuerdo y decir, antes de anunciar públicamente quién va a ser el partido político o cuál va a ser el partido político, que quede claro que ese va a ser y todos vamos a ir juntos, ¿verdad? Y todos ustedes van a tener, dependiendo de, obviamente, la cantidad, el caudal electoral que hayan demostrado, por ejemplo, en las elecciones municipales, la capacidad de movilización que hayan demostrado, la capacidad en los distritales, ¿verdad? En todas las asambleas partidarias que tengan que hacer, la capacidad de movilización que hayan tenido. Entonces, en función de eso, quién es más fuerte y por qué tengo que darle más importancia que otro. Pero bueno, ya eso a nivel interno, ¿verdad? De que lo mejor que le puede pasar al Rodrigo Chavismo es salir obviamente cohesionado. Que yo lo he dicho desde el año pasado o antepasado, de que obviamente el gran riesgo que tenía Rodrigo Chávez y Pilar Cinero también como su principal estratega y la segunda, porque ellos dos son la dupla más fuerte para el Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Obviamente el riesgo que tenían era de que se les empezara a salir figuras potables, ¿verdad? Presidenciables. Cuando salió Luis Amador salió muy mal. Y Luis Amador ahora trata de ser un candidato de oposición, pero yo creo que se va a quedar sin la chicha ni la limonada, porque difícilmente muchos opositores quieran votar por él cuando lo asocian con Rodrigo Chavismo, y Rodrigo Chavismo no va a votar por él, porque ya el presidente Rodrigo Chávez ya lo hizo a un lado, ¿verdad? Y ya ese discurso más bien es como, este es un enemigo de mi liderazgo, que en ese caso para el Rodrigo Chavismo, el Rodrigo Chávez, obviamente, ¿verdad? Y el caso de Natalia Díaz también, ¿verdad? El caso de Natalia Díaz, a mí me parecía ella por sí sola una figura muy interesante,
tiene unas capacidades comunicativas interesantes, tiene Ujú. inteligencia, tiene presencia, tiene una imagen interesante. A mí me parecía que era una figura que podía ser una candidata muy potable para el Rodrigo Chavismo, pero podía ser una figura candidata potable para el Rodrigo Chavismo dentro del gobierno, dentro de la plataforma de gobierno, y siendo además simbólicamente, discursivamente y tangiblemente la continuidad de Rodrigo Chávez, ya fuera propiamente del gobierno. Y además lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez la otra vez sobre Natalia Díaz, ¿verdad? Y los cuestionamientos que tuvo en un momento determinado, dejan claro que a Rodrigo Chávez no le interesa permitir que ninguna figura potable fuera de su gobierno pueda brillar. No lo va a permitir, porque obviamente el reto es ese. El reto es que ninguna figura fuera propiamente de la plataforma y de la confianza, del círculo de confianza de Rodrigo Chávez, pueda posicionarse como una candidatura Rodrigo Chavista. Obviamente ese es el reto, ¿verdad? El reto es que la figura sea oficialmente y sea una figura de confianza de Rodrigo Chávez cuando la anuncien, que todavía no la han anunciado, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es el gran reto de la cohesión, ¿verdad? Entre partidos políticos, como le digo, a nivel interno, los partidos políticos que quieran representar, y luego cuando hagan el anuncio de la candidatura, que esa sea la candidatura, que pueda atraer o movilizar la mayor cantidad de esos apoyos que tiene Rodrigo Chávez. Obviamente ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto que van a tener, eso es lo que debe dificultarle dormir, dicho metafóricamente a doña Pilar, ¿verdad? Porque estoy seguro que duerme muy bien, pero que le puede dificultar dormir a doña Pilar, o que le puede estar pensando constantemente, que es, tenemos que escoger una figura que nos pueda cumplir todo eso, ¿verdad? Que nos pueda cumplir la movilización de ese apoyo hacia Rodrigo Chávez, la representación de ese proyecto político personalista y la capacidad de competir electoralmente con los rivales que tenga enfrente, que pueda debatir, que pueda esto, que pueda lo otro. Obviamente la esperanza que tiene precisamente la oposición es que esa figura no sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Que sea una figura fácil de competirle. Porque yo me acuerdo en una entrevista que me sacaron ese titular, yo les dije, era en Extra Radio, en un vedito en Extra Radio, que me sacaron un extracto que el titular es Rodrigo Chávez no tiene rivales. Obviamente me refiero a que no tiene rivales a nivel discursivo, ¿verdad? Ujú. A nivel Sí. narrativo. No tiene nadie que le pueda competir en el discurso, y no lo ha tenido a lo largo de estos años, ¿verdad? Y entonces, la oposición probablemente tenga esa esperanza diciendo, ok, no hemos podido competir con Rodrigo Chávez, no lo hemos podido bajar de ese más 50% de apoyos. Hubo un momento donde había muchos liderazgos de oposición que estaban confiando de que iba a bajar, ¿verdad? Cuando empezó a bajar del 79, que bajaba 79, 60 y pico y todo, y dijeron, va a seguir bajando, va a seguir bajando. No bajó, lo sostuvo ahí por encima del 50%, ¿verdad? Lo consolidó. Entonces, obviamente la esperanza de la oposición es esa. La esperanza de la oposición es que cuando ya Rodrigo Chávez ya no esté propiamente en la palestra electoral, entonces con la figura que tenga el oficialismo vamos a poder competir mejor, ¿verdad? Entonces esperemos que sea una figura que le podamos sacar cosas, que podamos competir, etcétera. Uno, por un lado. Por el otro lado, también hay que pensar si don Rodrigo Chávez va a terminar renunciando a la presidencia para ser candidato a diputado, ¿verdad? Porque esto lo hemos mencionado muchas veces, Richard. Yo lo mencionamos en las conversaciones anteriores. Invito a quienes nos escuchan a que vayan a ver, entramos de lleno a ese tema, pero lo podemos volver a mencionar, que es, obviamente, don Rodrigo Chávez tiene acusaciones, ¿verdad? Tiene acusaciones y tiene denuncias. Entonces el tema es cuáles de esas acusaciones van a terminar cuajando en procesos propiamente judiciales, ¿verdad? Y entonces él, al renunciar a la presidencia, renuncia a una inmunidad durante muchos meses, creo que son 9 meses, ¿verdad? Entonces, Ujú. durante esos 9 meses, él tendría que ver el tema de los tiempos, ¿verdad? De que si le pueden abrir un proceso, y obviamente aquí respetando los principios de inocencia, ¿verdad? Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el debido proceso. Entonces, obviamente va a haber gente que va a pensar que aquí hay un lawfare, ¿verdad? Que ya se ha mencionado muchas veces, del Poder Judicial haciendo lo que hace, ¿verdad? Y llevándole una campaña básicamente en contra de una figura, ¿verdad? Movilizando el instrumental judicial para afectar a una figura. Y entonces yo no soy quien para decir si eso es cierto o no. Aquí yo lo que puedo hacer es analizar a nivel discursivo y narrativo las percepciones. Y obviamente esa percepción va a estar posicionada en mucha gente en este país. Entonces el tema es cómo él, habiendo renunciado a la inmunidad, puede debilitarse o fortalecerse como candidato a diputado, ¿verdad? En un proceso de esos. A ver si el Poder Judicial corre, que no debería cumplir los plazos correspondientes, ¿verdad? A ver si le da tiempo de abrirle una causa y de procesarlo,
pero conociendo al Poder Judicial, el Poder Judicial dura mucho, ¿verdad? Con todo. Entonces uno podría incluso aventurarse a decir que durante esos 9 meses, pues posiblemente no pase nada, ¿verdad? Entonces, si él termina siendo candidato a diputado, fácilmente va a ganar la diputación, ¿verdad? Entonces, ya como diputado vuelve a tener la inmunidad. Entonces, por ese lado, él tiene que, obviamente, no sé si habrá dicho algo en alguna conferencia de prensa sobre eso, creo que él dijo que me tiene sin cuidado y todo, pero bueno, una cosa es decirlo públicamente y otra es a nivel interno, ¿verdad? Él puede estar preocupado, obviamente yo no puedo adivinar lo que él piensa y todo, pero es una hipótesis de que claramente él lo pensará, no necesariamente que estará preocupado, pero él lo pensará porque obviamente el que nada debe, nada teme, si nada debe, no pasa nada, ¿verdad? O sea, principio de inocencia, repito, o sea, aquí no hay necesidad a mí no me toca determinar si un liderazgo político es culpable de algo o no, eso le toca precisamente al Poder Judicial. Yo lo que puedo analizar son las narrativas y los discursos, y obviamente hay una narrativa. Dentro del Rodrigo Chavismo hay una percepción generalizada dentro del Rodrigo Chavismo, ¿verdad?, de que ese Poder Judicial está corrompido, ¿verdad? Ese Poder Judicial está integrado por gente que le quiere hacer daño a los nuevos políticos, a esta política disruptiva, a este liderazgo disruptivo, ¿verdad? Entonces, entender eso, el tema de los tiempos, para recapitular, el tema de los tiempos, ¿verdad? A ver qué tanto le conviene renunciar para ser candidato. Y eso también está relacionado no solo con el tema judicial de ser candidato por ser candidato, es un tema estratégico. Si su liderazgo o su candidatura presidencial, hombre o mujer, quien sea, la anuncian y no tiene la suficiente fuerza, ¿verdad?, en los estudios de opinión, porque ahí es donde se va a poner muy interesante la cosa, ¿verdad? Cuando ya haya una figura oficial, valga la redundancia, ya debería aparecer en la intención de voto en los siguientes estudios de opinión. Cuando ya veamos cuánto va trasladando, ¿verdad?, cuánto de ese 54% como mínimo se pasó a esa figura, entonces ahí es donde el presidente Rodrigo Chávez debería considerar, o sea, si renuncio es para ir a meterle el hombro a esa figura, ¿verdad?, para asegurar la cantidad de diputados que quieren, obviamente, ¿verdad?, y ganar la presidencia, obviamente, ¿verdad?, y ganarla de manera contundente para sacar los diputados que quieren, que tendrían que sacar muchísimos votos segregados en todas las provincias, ¿verdad?, para sacar la cantidad de diputados que quieren. Entonces, el tema es si se mete o no se mete la campaña, y obviamente considerando el tema de los tiempos judiciales. Ok, me acabo de imaginar un escenario en el que de repente se anuncia la figura, el candidato o candidata, y a la par, en el mismo momento, el presidente anuncia su renuncia, ¿verdad? Eso sería un giro inesperado en la historia. Pero ya que usted tocó el tema del Poder Judicial, es justamente el segundo tema. Don Juan Diego Castro publicó un video de la Corte Plena en la que estaban hablando sobre la contratación de un comunicador. ¿Ok? Y no es idea mía decir que la imagen del Poder Judicial se ha visto afectada. Es la imagen, hablo de la imagen por la forma en que se han manejado algunos casos, porque hacen un allanamiento por el que después no piden medidas cautelares o no se dan medidas cautelares porque llega cierta prensa de primerito, ¿verdad? Incluso antes que los mismos oficiales del OIJ y la mora judicial, etcétera. Usted desde la parte de la comunicación y de la comunicación política, ¿cuál considera que son, no vamos a decir los defectos, las oportunidades de mejora que tiene el Poder Judicial para poder limpiar un poco esa imagen? Porque, y con eso cierro el planteamiento, a todos nos sirve tener un Poder Judicial que tenga una buena imagen y Por que supuesto, funcione bien. totalmente, Nosotros nos sentimos seguros y protegidos con totalmente, un Poder Judicial que haga, valga la redundancia otra vez, justicia. totalmente. A ver, varias cosas. Importante lo que voy a decir, comprender no es lo mismo que justificar. Que quede muy claro a quienes nos están viendo y Ujú. escuchando, cuando yo haga un análisis de estrategia y narrativa, no viene ni de pro-chavismo ni de antichavismo, o de pro-Rodrigo Chavismo o anti-Rodrigo Chavismo. Yo no soy ni una ni la otra, que quede clarísimo. Yo entiendo perfectamente que a veces uno cuando está escuchando un análisis, uno quiere de ahí escuchar a un analista que te dice las cosas que querés escuchar, ¿verdad? A veces. A mí, repito, no me toca determinar, ni es mi lugar, ni es mi profesión, determinar si Rodrigo Chávez es culpable o inocente de lo que se le acusa, ¿verdad? Sí. Una acusación no representa una culpabilidad. Principio de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es muy importante. Sea quien sea, nos agrade o no nos agrade. Y yo lo voy a decir sobre cualquier liderazgo, sea de oposición o del oficialismo. A menos de que se haga un debido proceso
y se demuestre precisamente en ese debido proceso, con transparencia, con apego al derecho y todo, de que hay cierta culpabilidad y condena y todo, ahí ya se podrá decir otra cosa cuando haya ya un fallo y además todo el proceso de la apelación y que si el fallo está en firme y todo, ¿verdad? O sea, el proceso judicial es largo, porque precisamente uno no debería acusar a nadie sin que se demuestre que precisamente es culpable. Eso que quede clarísimo, ¿verdad? O sea, yo Sí, o sea, lo estoy digamos, diciendo. si queremos acusar, yo lo puedo acusar a usted de que usted odia a los perros. ¿Y No, cuántos hombre, perros Dios tiene? guarde, yo adoro a los perros, no me digas esas cosas, mejor utilicemos otro ejemplo. Por eso digo el ejemplo. ¿Cuántos perros tiene usted? 5. Y he tenido perros toda mi vida y quiero tener O perros toda sea, mi vida, me encanta. el punto es ese. Uno puede acusar a la gente de lo que le dé la gana. Sí, 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 Otra sí, sí. cosa es que sean culpables. Sí, 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 totalmente. No, no, y obviamente en el discurso siempre hay conveniencias e intereses, ¿verdad? Sí, sí, De un sí. lado o del otro. Se acusa, ¿no? Entonces ya es el gobierno más corrupto de la historia, ¿verdad? Entonces se Mm. dice, hay una premisa ahí, basándose en acusaciones, ¿verdad? O también el otro discurso peligroso de cualquier cosa que salga del Poder Judicial está mal, ¿verdad? Cualquier Ujú. cosa que haga el Poder Judicial, porque, digamos, de los dos lados hay peligros. Y Sí. aquí volvemos a lo que estábamos mencionando, lo que usted mencionaba, Richard. Es que el Poder Judicial, si ya tiene una pérdida de credibilidad constante en los últimos años, y lo vemos en los datos de los estudios, no se trata simplemente de echarle la culpa al mensajero que ha evidenciado esa pérdida de credibilidad, ¿verdad? En este caso, Rodrigo Chávez o cualquier otro liderazgo disruptivo de oficialista o antipolítica tradicional, ¿verdad? Porque esto no es nuevo. Desde que Ujú. surgió el PAC en el 2000 y el discurso antipolítica tradicional de Otón Solís, ya venía, digamos, cierto caldo de cultivo para este tipo Sí, de llamado de atención hacia el Poder sí. Judicial. Lo que Entonces, hizo el presidente fue señalar y meter ahí el dedo. repito, Rodrigo Chávez es una consecuencia, no es una causa. Él Ujú. tenía el contexto favorable y lo sigue teniendo para ser tan popular. Él canaliza muchísimo del descontento que hay en este país hacia esas estructuras, hacia esos partidos y a esos poderes. Ok, clarísimo. Y podemos verlo con los datos de IDESPO incluso. IDESPO decía que cuando le preguntaban sobre la aprobación de acciones del gobierno, las tres principales acciones, las tres acciones más aprobadas del gobierno son discursivas. Por ejemplo, la primera, 60,2% a favor de críticas del gobierno al Poder Legislativo. Esa es la primera. Segunda, 60, también 60,2, no, 59,3, perdón, críticas al Poder Judicial. ¿Verdad? Tres, la forma en que el presidente se expresa respecto a instituciones, 50,7% de aprobación. Y ya la cuarta, que ya sí hay un matiz ideológico y ya es muchísimo más de política de Estado, es propuesta de vender activos del Estado, 39,8%, que ya además también te dice cuál es la orientación ideológica del grueso del Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Que también es centro-derecha-derecha. Y eso está clarísimo porque además los estudios de opinión lo han demostrado de que la mayoría de costarricenses se mueven hacia ese espectro ideológico, porque la centro derecha no es una ideología como tal, dentro de la centro derecha hay muchas ideologías, igual que la derecha, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante en esto? Dice que al Poder Judicial, digamos, para recuperar su confianza, no le basta simplemente señalar y decirle, no, deje de señalarnos, deje de decir las cosas que dice, hay que defender la institucionalidad y la democracia. Que sí, estoy de acuerdo con las premisas en general, ¿verdad? La defensa de la democracia, la defensa de la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero el Poder Judicial es el que tiene que recuperar la confianza. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial en su quehacer, en su día a día, en sus labores y por ende en su comunicación, que la comunicación es inherente al trabajo como tal, para recuperar la confianza? ¿Verdad? Podemos ver, por ejemplo, los productos comunicacionales del Poder Judicial que siguen siendo, parecen hechos por estudiantes de escuela, ¿verdad? Con un Windows Movie Maker ahí que están haciendo una peliculita de bajo presupuesto. O sea, es que de verdad, o sea, no hay entendimiento estratégico de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de entendimiento estratégico de la comunicación, es entender que la comunicación, repito, es inherente a la gestión política o a la gestión como tal, ¿verdad? O sea, la comunicación no puede maquillar las cosas. La comunicación, una buena comunicación necesita tangibles, necesita evidencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué evidencias está demostrando para que la gente pueda tener una anuencia a creer de nuevo en el Poder Judicial? Hablemos también del Poder Legislativo. El Poder Legislativo también es un desastre en comunicación, Que ahorita ¿verdad? lo vamos a ver justamente. Por eso. Entonces, sí, yo puedo, digamos, yo puedo estar en el Poder Judicial y sentirme amenazado, digamos.
con cosas que me están evidenciando, pero es porque se durmieron en los laureles. ¿Cuántos años llevan ahí sin hacer nada y han permitido que muchísima gente se sienta desencantadísima con esos poderes? Y con justa razón, ¿verdad? Y también hay que sumar el caso coyuntural del gobierno de Carlos Alvarado, que es como la gota que derramó el vaso. No olvidemos que Carlos Alvarado era un presidente muy impopular, era un presidente que los datos decían que era un presidente desconectado de las grandes mayorías de este país, y claro, ¿cómo no iba a llegar un liderazgo que precisamente representaba todo lo contrario? Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que entender todo, o sea, todo es un cúmulo que nos ha llevado aquí, ¿verdad? Entonces, qué es lo que puede hacer mejor la oposición para competir en este plano? Si no tiene los liderazgos, pues trabajar mejor, dar evidencias de que están haciendo las cosas diferentes, no seguir haciendo lo mismo que han hecho toda la vida. Que la Asamblea Legislativa sea un poco más disruptiva en su quehacer, en su discusión, en sus resultados, que haga cosas distintas. ¿Cómo van a pretender que las cosas cambien y que las valoraciones cambien de la nada si siguen haciendo exactamente lo mismo? Los partidos políticos hacen lo mismo también. Lo que usted me está diciendo es que esa discusión que tuvieron en la Corte Plena, que yo creo que era la misma magistrada Patricia Solano de la Sala Tercera, que expuso don Juan Diego Castro, esa discusión que tuvieron sobre cómo elegir al mejor comunicador podía ser entonces una discusión irrelevante, porque lo que tenían que enfocarse era más bien en el hacer y no en el cómo comunicar. Es que no solo es el comunicador, o sea, si están pensando que el comunicador es el que va a llegar a solucionarles todo y ellos como magistrados siguen haciendo exactamente lo mismo, pues entonces el comunicador, los comunicadores, ¿verdad? No somos magos. O sea, aquí no es magia lo que se hace. O sea, la gestión se tiene que cambiar. Una estrategia de comunicación tiene que llegar a proponer no solo qué se comunica hacia afuera, sino qué se está haciendo adentro. Porque si se cambia lo que se está haciendo adentro, si se hacen mejor las cosas hacia adentro, se pueden comunicar mejores cosas hacia afuera. Y además es un tema de credibilidad y confianza. ¿Cómo vas a llegar a una estrategia de comunicación, a comunicar algo que no existe y que no se percibe como tal? O sea, se trabaja con percepciones, ¿verdad? Y hay que trabajar con predisposiciones de los públicos. Si ya las predisposiciones de muchísima gente en este país son muy negativas hacia el Poder Judicial, ¿qué está haciendo el Poder Judicial para cambiar esas predisposiciones? Ok, usted me está diciendo que el mejor panadero no puede hacer nada si no tiene harina y mantequilla. Sí, exactamente. Okay. Es así, es así. Yo he trabajado en campañas electorales, municipales y nacionales. Yo trabajo con el candidato o la candidata con la cual esté trabajando. O sea, con las virtudes que yo le puedo potenciar y los defectos que yo puedo minimizar lo más que pueda, pero esa persona es quien es. Yo no voy a tratar de proyectar una imagen totalmente falsa, porque además el electorado se da cuenta, ¿verdad? El electorado lo percibe. Entonces, hay que trabajar con lo que uno tiene y hay que ver cómo ese liderazgo puede conectar con ciertos públicos más afines y cuáles son las aspiraciones reales que tiene ese liderazgo. Pongamos el ejemplo del Frente Amplio. El Frente Amplio, hoy por hoy, difícilmente tiene aspiraciones presidenciales. Puede aspirar a sacar diputaciones dentro de unos públicos en el electorado costarricense que son afines a ellos, sí, pero difícilmente van a poder conectar con mayorías. Pensemos en el PAC, por ejemplo, con el desprestigio y prácticamente que a mí no me gusta hablar de muertos, pero sí está en coma, ¿verdad? Ese partido. Sí. Ya lo dejaron en coma en las últimas elecciones. Entonces, a lo mejor ellos están diciendo, no, tenemos que tener un liderazgo importante y repetir, digamos, querer repetir el caso del 2014, bueno, hablando de perros, ahí se escuchan a los perros, 2014 y 2018, ¿verdad? 2018 principalmente que votan por Carlos Alvarado a pesar del partido político, sí, pero en el 2018, si bien el PAC ya tenía un descrédito y un desgaste, no tiene el desgaste que tiene ahora, que precisamente se da por culpa de principalmente el gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso, obviamente hay que trabajar con lo que hay que entender, hay que tener expectativas reales, ¿verdad? Por eso yo lo he dicho en otros programas. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de las expectativas reales de las candidaturas presidenciales? Si van con doble postulación o no, ¿verdad? Si quieren asegurarse una diputación al menos, ¿verdad? Porque saben que difícilmente la tienen para acceder siquiera a una segunda ronda. Porque además, partir de acceder a una segunda ronda es partir de que va a haber una pérdida de capital en el Rodrigo Chavismo, que ya veremos si sucede. Y también parte de la premisa
de que los opositores, los liderazgos opositores logren romper ese capital, logren desmoronar ese capital, porque ese es el reto. A la oposición no le basta con conseguir, por ejemplo, unificar, que difícilmente lo logren, lo que hablábamos de los datos del CIEP, ese 29% de opositores férreos, porque ese 29% de opositores férreos posiblemente hay diversidad ideológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a representar? ¿Cómo atraes ese 29%? Pero digamos que logran atraer ese 29%. Con solo tener ese 29% no les alcanza. Si al otro lado, por un tema de números, el bloque es más grande, ¿verdad? Entonces, Yo creo que en la hay... competencia, la oposición necesita quitarle apoyos, necesita que el Rodrigo Chavismo baje de apoyos. Veremos si lo logran, ¿verdad? Porque esa es la esperanza que tienen, de que ya cuando Rodrigo Chávez ya no sea candidato a presidencia, bueno, ya no sea presidente, si es que, bueno, que siga siendo presidente, digamos, y que tenga su candidatura presidencial. Digamos que no renuncie a la presidencia, que tenga su candidato o candidata, ¿verdad? Él no podrá hacer ciertas cosas por temor a la beligerancia política, pero va a tener una candidatura ahí y él va a seguir siendo un liderazgo, ¿verdad? Que va a tener ahí. Entonces es lo que él tiene que decidir, Yo creo ¿verdad? que hay Si un quiere verbo que mantenerse usted... en el poder. Bueno, y Sí, termino con esto, Richard, y entonces, sí, sí. de mantenerse en el poder y de tener esa candidatura, ¿verdad? Para sostener ese más 50% de la población. Pero también lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De que si ese 54%, su candidatura presidencial, no logra traerlo lo suficiente, ¿verdad? Todo ese 54% o una grandísima mayoría de ese 54%, entonces ahí estaría la lógica esta estratégica, dejando de lado el tema de los tiempos judiciales, de ser candidato a diputado, ¿verdad? Porque la candidatura a diputación no es solo por un tema de seguir en el poder, es un tema estratégico de atraer ese apoyo, ¿verdad? Electoral y llevarlo a las urnas en el 2026, no solo para la candidatura presidencial, sino también para sus diputaciones, ¿verdad? Pero entonces es entender también el tema de los tiempos, no solo judiciales, sino de los tiempos de que pueda renunciar. Recordemos que Rodrigo Chávez puede renunciar hasta el 31 de julio, ¿verdad? Entonces, hasta el 31 de julio para poder ser candidato a diputado. Entonces, si renuncia desde el 31 de julio, lo mejor sería, y aquí le puedo dar un tipsillo gratuito y que Pilar ya lo sabrá, esto es un chiste, ¿verdad? Pilar ya lo sabrá que lo mejor sería que anunciaran la candidatura oficialista antes, precisamente para que lo mida un estudio de opinión, a ver cómo está esa candidatura, y ahí ya Rodrigo Chávez tenga suficientes datos para decir, ok, renuncio o no renuncio, ¿verdad? Ahí le meto el hombro directamente como candidato electoral, como candidato a diputado a esta candidatura, o me mantengo como presidente de la República y termino mi mandato, y luego como expresidente, sí, el tema de la inmunidad, que ya ahí ya no la tendrá, ¿verdad? También, o sea, no solo por 9 meses, sino ya por 4 años mínimo, que precisamente es decir, me mantengo como expresidente, ahí él valorará el tema de los tiempos judiciales, me mantengo como presidente hasta el final y luego como expresidente voy a seguir teniendo cuota fáctica de poder, no formal, ¿verdad? Pero voy a tener influencia, me imagino, menos de que suceda lo que pasó entre Oscar Arias y Laura Chinchilla, que hubo una ruptura ya cuando Oscar Arias era expresidente, ¿verdad? Y que tuvieron una ruptura durante el mandato de Laura Chinchilla. Bien, yo creo que, vamos a ver, está interesante ese timing, ¿verdad? Que van a tener que medir, pero al final de cuentas me parece que hay un verbo que usted utilizó en cuanto a la imagen del Poder Judicial, y es que cuando usted menciona que su trabajo es potenciar, ¿ok? Potenciar ciertas habilidades o cualidades de un candidato, eso se aplica exactamente al Poder Judicial. No se puede potenciar lo que no hay. Exacto. Tiene que haber algo para potenciar, para amplificar. La Ok, diferencia, la diferencia, Richard, perdón que le interrumpa, la diferencia es que el Poder Judicial tiene mayor capacidad o margen, idealmente, de cambio, de hacer sí, cambios profundos en ellos mismos, ¿verdad? Para ser, digamos, dentro de esta metáfora personalista, ser otra persona que un sí, candidato presidencial. sí, sí, porque es un tema de gestión. Claro. Ahora, llevemos eso al tercer tema, a la percepción y la imagen de la Asamblea Legislativa. Sí. Cuando, por ejemplo, para citar solamente dos ejemplos de los últimos días, una fracción como la del PLP, que tiene 5 renuncias a lo largo de toda la legislatura, quedan dos nada más, es la fracción más pequeña que existe en este momento en la Asamblea Legislativa, la más disminuida en todos los sentidos del mundo,
Y por otro lado, o sea, ya tenemos y además la renuncia de Gilbert Jiménez, ¿verdad? Y la renuncia de María Marta Padilla en su momento, y de alguna forma Luz María Alpizar no renuncia, pero es también como independiente si vemos sus votaciones o los votos que hace con relación a la fracción oficialista, y vemos actitudes como la de Leslie Bojorges en los últimos días también, que despierta el enojo, el repudio de muchísima gente. La imagen de la asamblea está, no sé, pero en algunos sentidos por el piso, o sea, por el subsuelo. Y Sí, aquí viene el término de representatividad. así ¿Qué es. tanto nos representa la asamblea legislativa? O Bueno, sea, Richard, la percepción de la gente, desde la percepción de la gente. no, y percepciones son realidades. O sea, si los datos fueran otros, hablaríamos de otra cosa, pero ahí están los datos, aquí los tengo. O sea, podemos hablar de un montón de datos, aquí hay varios que quiero agregar al análisis, Dale. porque percepciones son realidades, o sea, eso es entenderlo. O sea, yo no tengo por qué determinar si una percepción es correcta o es incorrecta. La gente tiene derecho a pensar como quiere y en función de eso tiene la política que actuar, ¿verdad? Porque Correcto. la política tiene que escuchar a la gente y la política tiene que representar a la gente. Hay una crisis, hay dos crisis en Costa Rica desde hace años, esto no es nuevo, crisis de representatividad y crisis de liderazgo. Liderazgo en el sentido de que muy pocos liderazgos han logrado conectar con mayorías en este país. Rodrigo Chávez lo está haciendo, ¿verdad? Pero antes de Rodrigo Chávez, Carlos Alvarado, con cuál mayoría conectaba? Incluso Ujú. desde el puro inicio de su mandato, no conectó con mayorías. Siempre tuvo números casi que rojos, ¿verdad? Sí. O neutros en algún momento, pero bastante rojos. Luis Guillermo Solís tuvo su momento importante, sobre todo en el primer año de popularidad, bastante alto, y luego empezó a bajar, ¿verdad? No a los niveles de impopularidad de Carlos Alvarado, ¿verdad? Pero, digamos, hay una crisis de liderazgos tanto no solo en el oficialismo, sino en la oposición. Sí. Veamos liderazgos de oposición que hay. Veamos, repito, lo que hablábamos al inicio, veamos la campaña del 2018. ¿Por qué terminaron entrando dos candidaturas al puro final que nadie pensaba que iban a entrar y terminaron entrando? Porque había una crisis de liderazgo importante. Que ese liderazgo que esos dos liderazgos terminaron fortaleciéndose en función de un tema coyuntural y polarizante como el matrimonio igualitario, pues precisamente es un fiel reflejo a la falta de liderazgos. Que hoy en día Rodrigo Chávez sea el principal liderazgo que hay en la política costarricense y al frente no haya ningún liderazgo claro que le haga la contra, que pueda atraer grandes mayorías o una mayoría, digamos, un 40%, un 35%, un 30% al menos, o al menos ese 29% de opositores férreos que esté todos plegados hacia un liderazgo, pues ya te dice algo, ¿verdad? Mm. Y vamos a ver de nuevo si la candidatura del Rodrigo Chavismo tenga esa capacidad, ¿verdad? Si podrá acercarse o superar a Rodrigo Chávez, o acercarse al menos a la capacidad de atracción de mayorías que ha tenido Rodrigo Chávez en este país, ¿verdad? Es más del 50% de la población. Entonces, por supuesto, hay una crisis de liderazgos, también hay mucha gente, muchísima gente buena que no se quiere meter en política, normal, con la política siendo tan complicada como es, ¿verdad? Siendo tan conflictiva, siendo tanta exposición pública, siendo tan tóxica como es constantemente, ¿verdad? Difícilmente muchos liderazgos fuertes, que podrían ser fuertes, se quieren meter. Por ejemplo, en la oposición podrían haber liderazgos interesantes, potables, no se quieren meter, porque no lo ven claro. ¿Para qué se van a ir a desgastar si los datos no favorecen, no ven un espacio favorable? Vamos a ver en los próximos meses si aparece algún liderazgo nuevo, ¿verdad? En la Ujú. oposición. Yo creo que esa es la esperanza que podría tener la oposición, que les aparezca un liderazgo nuevo, no necesariamente un diputado o diputada, sino un liderazgo que pueda precisamente representar a un porcentaje importante de la población de este país e incluso que tenga la capacidad de robarle apoyos a Rodrigo Chávez, porque no necesariamente ese 50% es homogéneo, es consolidado. 40% sí, que es el apoyo que dice el CIEP, que es el apoyo personalista. Ok. La crisis de representatividad precisamente está asociada con esa crisis de liderazgo. No hay liderazgos que puedan representar mayorías y tampoco hay instituciones, aquí sí ya no lo personalicemos tanto, tampoco hay instituciones compuestas por liderazgos que puedan representar a mayorías y que entiendan la nueva política. Cuando vemos esos datos de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos, esas valoraciones tan negativas, ¿qué está haciendo la Asamblea Legislativa para recuperar confianzas? ¿Qué están haciendo los diputados si les están valorando tan negativamente para cambiar el cassette y hacer algo diferente? Parece que no leyeran los datos, ¿verdad? O sea, como dos mundos. Porque a lo mejor no los quieren leer. O sea, a muchos diputados, con todo respeto lo digo, a lo mejor les interesa nada más ser diputados y ya está.
Van a seguir en su agenda, en su caudalito, ¿verdad? En su caudalito, en su finquita, logrando los proyectos que quieren y no tienen mayor aspiración de nada. Pero hay muchos diputados dentro de esta Asamblea Legislativa que tienen aspiraciones presidenciales, ¿verdad? Entonces, claro, hay que entender eso. Y obviamente todo este tema de las renuncias de las diputaciones a ciertas fracciones, pero no la renuncia a la curul, de ahí refuerzan esta percepción de que ahí no hay representatividad. Porque, claro, se supone que sí, por listas cerradas, aclaración importante, fueron electos esos diputados dentro de cada partido, porque la gente vota por partidos políticos, no vota por esos nombres como tal. Hay gente que sí sabe quiénes van en esas listas, pero la mayoría me aventuro a decir que no. Entonces votan por esos partidos políticos y se supondría que si renuncia a ese partido político por el cual le votaron, deberían renunciar a la curul, ¿no? Porque ya representaba a ese partido político. Ahora, ¿quién representas? ¿Sos diputado o diputada independiente? Sí, pero ¿a quién estás representando? Si a vos no te votaron como diputado o diputada independiente, te votaron por ese partido político. Pero Que además se constitucionalmente no suma, se puede hacer. exacto, que además se suma que esos diputados, eh, que esos diputados fueron electos por partidos políticos igual que están muy rechazados. Es que ni siquiera es que estamos en un contexto de que esos partidos políticos tengan grandes mayorías que les apoyen, ¿no? Ya lo vimos. 13% de la población apoya a partidos políticos. Y el partido político más grande es con un 4% del 100% de Liberación Nacional, ¿no? Qué Entonces, curioso que un diputado rechace a un partido rechazado. Es como una cadena de rechazos. bueno, en el caso de Gilbert Jiménez, sí. Sí, claro. Ujú. En el caso de Gilbert Jiménez, sí. No, y Bueno, yo y personalmente metería al PLP en no, esa no, canasta también, también porque no aparecen en hay que meter encuestas de diputaciones. favoritismo. También hay que meter diputaciones para que no piensen que uno nada más se está centrando en la oposición. También hay diputaciones del oficialismo que renunciaron, ¿verdad? Al partido oficialista. María Marta Ujú. Padilla renunció propiamente al partido oficialista y es una diputada independiente y fue votada por el partido, o sea, por gente que votó por ese partido oficialista, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué está haciendo como diputada independiente? Entonces, claro, este tipo de cosas claramente nos lleva a pensar en qué, repito, qué están haciendo los diputados, qué están haciendo los principales directores, jerarcas dentro de la Asamblea Legislativa, no solo diputados, sino los administrativos, por cambiar las cosas. Cuando ven esos datos, ¿qué están haciendo por cambiar la dinámica? ¿Qué están haciendo por no haciendo videitos de que un video muy mal planteado que hicieron hace poco de es cierto que la Asamblea Legislativa no hace nada por la seguridad? Ya, esa frase, esa pregunta que hicieron ya es contraproducente. Si Sí, sí, entráramos, sí. aquí no nos da tiempo, pero si entráramos en lo que decía George Lakoff o Lakoff, un lingüista cognitivo buenísimo con un libro que se llama No pienses en un elefante, y le recomiendo a la gente que llegó hasta este momento de la conversación, vaya, léalo, está creo que gratuito, o si no, escríbanme en mi página en Facebook, Ignacio Azul, que yo se los paso, los tengo en PDF. Es una Excelente. belleza del libro para entender el tema de los marcos cognitivos y precisamente esa frase más bien termina siendo contraproducente porque refuerza la idea de que la Asamblea Paréntesis, Legislativa no está haciendo nada por la seguridad o voy por a el poner, como siempre, sus redes en la muchas gracias. descripción del video, ¿verdad? Para aquello, para que puedan llegarle ahí Pero directo. sí, a ver, yo le voy a decir a ustedes, Richard, yo he hablado con gente en la Asamblea Legislativa y se los he dicho, pero no quieren escuchar. O sea, la Asamblea Legislativa, a lo mejor lo que les interesa es mantener su puesto, su plaza en propiedad, seguir ahí Ujú. tranquilos, ¿verdad? Seguir sacando algunas diputaciones y seguir con la deuda política, el negocio en general. No voy a entrar en lugares comunes peligrosos, pero sí el negocio en general de todo este negocio de la política, ¿verdad? De algunas cuotas de poder que quieren tener en una asamblea legislativa y alguna asignación de plazas de asesores, etcétera, ¿verdad? Y seguir ahí en la función pública, pero es que la asamblea legislativa debería trabajar en función de las percepciones ya existentes, esa percepción negativa que tienen, esa percepción de que los ven como una fábrica de leyes y la mayoría de la gente no entiende las dinámicas y no tienen por qué entenderlas porque le toca a la Asamblea Legislativa ser muchísimo mejor comunicando eso, de entender las dinámicas de conflicto que hay adentro, la diversidad de opiniones, el proceso de formación de las leyes, etcétera. O sea, evidenciar todo, transparentizar todo. Pero en la política, lamentablemente, y aquí vamos a hablar y podemos agregar al Poder Judicial también, ¿verdad? Que se pone a no ser transparente en momentos donde debería ser más bien ser transparente en ciertas decisiones y ciertas reuniones que tienen, ciertos procesos que tienen. O sea, a ver, si ya existe una desafección política tan grande, un desencanto político tan grande, generalizado, hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Legislativo,
recuperar la confianza significa también tener la valentía de ir a buscar esa confianza, no de encerrarse más, no de pensar, no, ahora más bien encerrémonos más y no digamos nada, ¿verdad? Hagámonos aquí una camarita de eco muchísimo más cerrada, no escuchemos a nadie allá afuera, no veamos los datos, no trabajemos estratégicamente, no hagamos nada, no cambiemos nada. No, si más bien deberían tener la valentía para poner el pecho a las balas, ¿verdad? Y escuchar a la gente y qué es lo que la gente está diciendo y en función de eso ser más transparente y A mí evidenciar si es realmente lo que ellos creen, que simplemente son incomprendidos y que es un tema, me, ellos lo que dicen, que es un tema nada más de comunicación, pero entonces si es solamente un tema de comunicación, si es un tema de percepciones que no se apegan a la realidad, entonces sean transparentes con esa realidad. Demuéstrenle a la mayoría en este país que esa realidad es distinta, sean más transparentes, evidencien todo y además también no le tengan miedo a asumir errores, asumir responsabilidades y ofrecer disculpas y a cambiar cosas cuando haya que cambiarlas. eso. Eso se llama humildad y me da espacio para los últimos 5 minutos porque este servidor se tiene que conectar a una defensa de tesis, ¿verdad? Lamentablemente porque es muy rico hablar ampliamente sobre todo esto. Pasa Nada volando. más, antes de, sí, aquí nomás ya pasó un partido completo. Entonces, vea, nada más un comentario. Es curioso lo que usted dice. Dice, no piense en un elefante, pero le menciono el elefante y lo primero que me voy a imaginar es el elefante. Exactamente. Entonces, Por eso eso es se llama el como libro. el discurso de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, cuando enumera todas las cosas que el presidente les ha dicho, y es exactamente lo mismo que hizo José María Figueres cuando salió en un video diciendo, a mí me han dicho hasta hijo de tal, Bueno, ¿verdad? le voy a hacer un paréntesis, Richard. El presidente de la República también comete ese error a veces. O sea, por eso es que, o sea, la estrategia discursiva del gobierno obviamente es la mejor frente a la oposición, por algo tiene el apoyo que tiene, Ujú, ¿verdad? Pero el presidente de la República comete ese error también. O sea, también refuerza el marco al contrario cuando refuerza las cosas que le dicen, cuando refuerza las cosas que le critican en algunas cosas. Y quizá ese es un consejo que uno le podría dar. Obviamente eso hay que trabajarlo estratégicamente y todo. ujú, Yo no ujú. tengo nada que ver ahí. O sea, yo no estoy trabajando para ningún partido ni ningún liderazgo en este momento, pero esa es una cosa que todos los liderazgos oficialistas, opositores deberían trabajar, que es el tema del enmarcado del lenguaje. Y le voy a decir, en la oposición lo hacen, y lo hacen muchísimo, pero en el oficialismo también. Ujú. Ok, entonces, pero cuando usted me estaba mencionando sobre saber pedir disculpas, Ah, ¿verdad? no, Reconocer los errores, ¿verdad? Que era antes del comentario ese que claro, le claro, hice. claro. Lo único que se me viene a la mente y en estos últimos 5 minutitos de repente es la reciente participación de Claudio Alpizar, que esta es la feria del programa de hoy, de la conversación, la participación de Claudio Alpizar en el octavo mandamiento, que ya se le dio mucha cuerda a eso, pero para mí principalmente es una representación de la forma en que algunos políticos conciben al pueblo. Porque el decirle a una persona, usted no entiende, y yo entiendo que usted no entienda, ¿verdad? Y generar esa distancia kilométrica de, Es, de superioridad por sobre, no sobre Jorge Obando en este caso, Coqui, sino sobre quien representa sí, Douglas y totalmente, Coqui, que totalmente. representan al pueblo, o sea, son Sí. los interlocutores del pueblo en ese momento, para eso es el periodismo. Entonces, cuando sucede eso, yo digo, dije pucha, ¿eh? Pucha, qué engañadas están algunas personas de la clase política y me gustaría saber su percepción y su opinión sobre esto. Yo estuve, ellos son muy amables, me gustó Sí, mucho estar en el programa del octavo mandamiento, yo he estado 2 veces en el programa de sí. gente del octavo mandamiento y tuve el placer de conversar. Las 2 veces estuve con Mario Quiroz, hicimos un análisis muy rico y nos dieron mucho espacio para hacer el análisis. Y de verdad, yo puedo decir por experiencia personal que ellos no te imponen absolutamente nada, no tienen por qué Mm, hacerlo. Yo nunca, por dicha, he estado en ningún programa todos los medios que yo he estado, no he estado en ningún medio que a mí me impongan una línea editorial y a pesar de que los medios tienen derecho a tener su línea editorial y la tienen, ¿verdad? Y tienen su mm, audiencia y tienen su enfoque y tienen todo, todos tienen derecho a eso, ¿verdad? Y todos tienen sus públicos y demás. O sea, yo he dado clases de opinión pública y medios de comunicación durante muchos años y yo sé perfectamente cómo funcionan los medios. Los medios pueden enfocar la verdad como quieran enfocar, lo que no pueden hacer es mentir. O sea, es decir, sí. no pueden cambiar los hechos, pero sí le pueden dar un enfoque. Ese es uno de sus grandes poderes que se llama framing. Bueno, y también se incluye el priming, pero eso es para otro programa, se nos va larguísimo esto si empezamos a hablar, y también agenda setting, ¿verdad? Es decir, Mm, deciden qué vemos y qué no vemos, ¿verdad? Ellos deciden a qué darle importancia y qué no, ¿verdad? ¿Qué nos dicen en los medios y qué no? Bueno, eso.
Eso ya es una introducción muy teórica y El la podemos... menú, el menú. El menú, exactamente. Ujú. Eso es un poder que tienen los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, sean los que sean, y obviamente hay medios de comunicación que se les ha tildado de antis, de pros, de lo que sea, y eso para mí es irrelevante siempre y cuando los medios de comunicación no hagan lo que le estoy diciendo, que es no cambiar los hechos, y Gente Opa no lo hace, digamos, no cambia los hechos. Puede tener su agenda setting, puede tener su priming, puede tener su framing, lo que sea, ellos están en su derecho, repito, yo como consultor, como analista y todo, yo lo observo y yo puedo ver cuál es la agenda setting de Teletica, de Cere Hoy, de La Nación, de Gente Opa, de Televisión, de todos los medios, etcétera. X. Y además, como le digo, todos tienen su audiencia. Dicho todo eso, los periodistas, como yo dije en un tweet hace poco, no son los enemigos de un candidato político o un liderazgo político. Nunca son los enemigos. Son un medio. Son un medio y además más bien es una oportunidad para que puedas posicionar tu mensaje ante ese medio. No te vas a pelear con un periodista. No vas a llegar además con esa predisposición a, ya ustedes no me entienden, ustedes son mis enemigos. Para empezar, ¿para qué vas a una entrevista si ya vas con esa predisposición negativa? No tiene ningún sentido. Si vas a ir a traer votantes a ese medio y ya partir de la premisa, no necesariamente cierta, pero partir de la premisa de que ahí no vas a jalar ningún votante, ¿verdad? Como candidato presidencial, entonces ¿para qué vas? ¿Para qué vas? O sea, es contraproducente ir. Y si vas a ir, además, a pelear, es aún más contraproducente. Los políticos no son los enemigos, los periodistas no son los enemigos de un político o de un aspirante a ser político. La falta de media training, que pueden buscar ahí media training, yo doy capacitaciones de media training, me encanta. La falta de media training, así como la prepotencia y la intransigencia, sí lo son, ¿verdad? No se trata solo de tener la razón, sino se trata de demostrar y de hacer creer a los demás que tener la razón. Yo puedo llegar y a un programa y decir, tengo toda la razón, y ya no saber cómo convencer a los demás de que tengo la razón. Porque esa es una capacidad muy importante de un político. El político no solo tiene que tener la razón, digamos, principalmente tiene que tener la capacidad de convencer. Y Aparentarlo. no vas a convencer, aparentar o realmente serlo, pero no Sí, importa, hay pero percepciones, son realidades. por lo menos Es aparentarlo. atraer mayorías para poder ser potable en una campaña electoral, pero no lo vas a hacer si no tenés esa capacidad de convencimiento, no tenés capacidad de escucha, no tenés capacidad de manejo en un medio de comunicación, ¿verdad? Y no tenés capacidad de manejo en preguntas que te pueden incomodar. O sea, es decir, la actitud es muy importante. Y la actitud, cuando me cuestionan y todo, es esa actitud intransigente, prepotente, sea cierto o no que esa persona lo es así, pero si ya la proyecta esa actitud, pues ya entonces más bien termina siendo, repito, contraproducente ir a un medio a hacer eso, ¿verdad? Porque más bien te Mejor no ir. afecta esa candidatura, para eso mejor no vas, exactamente. Sí. Bueno, Ignacio, de verdad, bueno, nada más aquí un comentario final. Yo creo que, y lo dije en una publicación y lo dije en un video, la gente no es tonta. A los políticos, la Por gente supuesto. no es tonta. No piensen los que lo piensan, que la gente es tonta, que no entiende nada. La gente está informada, la gente tiene criterio, la gente hoy más que nunca tiene la posibilidad de construir ese criterio que quiera porque tiene a su alcance toda la información habida y por haber, ¿verdad? Entonces, un poquito de humildad no les caería mal. Además, el poder es únicamente responsabilidad. Punto. O sea, eso no es una superioridad Totalmente de por, acuerdo, por Richard. sobre las otras No, personas. y a eso que usted dice le voy a sumar que la gente tiene su sistema de creencias y valores, tiene sus predisposiciones, tiene su ideología y tiene sus realidades particulares. Y en función de eso, la gente tiene derecho a pensar y a valorar su entorno en función de esa realidad. Y a los políticos, a los comunicadores, a todas las personas que están en el ámbito público tratando de comunicarse y de convencer a los demás, tienen que entender eso. Tienen que entender que las sociedades son diversas, que las sociedades tienen públicos, que el pueblo no es homogéneo, ¿verdad? Ujú. El pueblo no es una sola masa. Y entonces, si entienden eso, si trabajan en función de los datos, pues mejor van a poder saber con quiénes deberían hablar, a quiénes tienen que convencer, cómo deberían convencerlos, si su liderazgo es potable ante estos públicos o no, etcétera. Y obviamente todo eso se suma a de que si vas a ir a un espacio público a hablar, tenés que tener una capacidad de escucha y que la discusión no equivale al pleito. Si yo voy a discutir y escucho cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso, escucho primero y convenzo, argumento, converso de manera
polite, ¿verdad? De manera cortés, Sí. de manera decente y estoy anuente a escuchar cosas distintas a las que yo ya creo, ¿verdad? Porque al final eso es, la política es eso, no caigamos Ujú. en esto de simplemente escuchar a la gente que nos dice lo que queremos escuchar. Tenemos que aprender a escuchar posturas distintas y a tener capacidad de discusión, de conversación, de aprendizaje, porque no todo lo que pensamos es 100%, no todo lo que pensamos es infalible, ¿verdad? No todo lo que pensamos es inamovible, podemos aprender de las demás personas y en esa discusión tenemos que aprender y los políticos tienen que aprender eso también. Ignacio, todo lo que dijo por dos, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Y de verdad agradecerle muchísimo. La próxima conversación la hacemos más amplia todavía, con 3 tazas de café. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que aporta, por el razonamiento y de ahí no, desearle muchísimos éxitos también en toda esta temporada que viene a nivel político, porque ese es su charco. No, mi charco es la comunicación política. Yo político no soy, ¿verdad? Ni No, no, aspiro sí, a sí, ser. pero en el ambiente electoral, pues. Ni hacerlo, ni aspiro a hacerlo, a mí no me interesa. Muchísimas gracias, Richard, de verdad. Yo siempre voy a ser un apasionado de la comunicación estratégica y política, de verdad invito a quienes llegaron hasta aquí, que pongan llegamos hasta aquí, ahora escuchamos todo el programa y que si quieren seguir conversando conmigo, entren a mis redes sociales, estando en desacuerdo conmigo, de acuerdo conmigo, discutamos, ¿verdad? Eso es lo más importante, que pongan que toda la discusión sea abierta, sea anuente y sea respetuosa. Yo siempre estoy abierto a eso y de verdad, la próxima, con muchísimo gusto, yo siempre estoy encantado de estar en su programa, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ignacio. Con eso terminamos la de hoy, esperando la siguiente. Hasta luego.